meditación en esta tarde para nuestras vidas de algo muy importante que ha hecho la obra en la cruz, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y que lo explica de una manera muy clara el apóstol Pablo, escribiendo a la segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 5, a partir del versículo del número 17. Si quiere acompañarme, la palabra del Señor dice lo siguiente: 2 Corintios 5, 17 hasta el 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Regocijaos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pablo está hablando aquí de algo muy interesante y muy importante para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios, y es el ministerio de la reconciliación. Voy a leer Isaías 59:1, y Isaías 59:1 y 2 nos explica por qué necesitamos reconciliación. Isaías 59:1 y 2 dice lo siguiente: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, Isaías está diciendo en el capítulo 59, y no solo ahí, hay muchos versículos más que dice la palabra del Señor, que nosotros estábamos separados de Dios, apartados de Dios, lejos de Dios. Había enemistad entre nosotros, entre el hombre y Dios, todo por culpa del pecado. Jesucristo no es la razón, su obra en la cruz, su muerte y resurrección no es la razón de que nos acordemos de Él una vez al año, sino la razón de que nos acordemos de Él cada amanecer y cada día. Porque Él nos reconcilió con Dios. Él nos volvió a hacernos amigos de Dios. Y para entrar en contexto, esta es la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y explico, la iglesia de Corinto era una iglesia muy complicada. Ahí pasaban cosas raras y extrañas. Era una de las primeras iglesias en medio de los gentiles. Es decir, muchas de las iglesias a que Pablo escribe en un primer momento son iglesias donde Pablo predicó a los hebreos que estaban viviendo fuera de Israel o fuera de Jerusalén. Pero esta iglesia en específico en Corinto está en la antigua Grecia, o lo mejor en la Grecia actual, en la antigua Acaya. Y entonces era una iglesia de gentiles acostumbrada por la filosofía griega, y en la filosofía griega había una costumbre. La costumbre de que ellos se iban a un lugar a escuchar a un filósofo, a decir un montón de filosofía, la gran mayoría hueca, y entonces era costumbre de ellos alabar al filósofo que mejor hablaba. Es decir, imaginemos que nosotros estamos en Corinto y nos reunimos y un filósofo viene a hablar. Entonces era costumbre de los griegos que escuchar a cualquiera que estuviera hablando, por tener algo que oír y porque les gustaba mucho aprender. Los griegos valoraban mucho la sabiduría, principalmente la sabiduría humana. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre en la iglesia de Corinto? A la gente estar acostumbrada con eso, ellos llevan esta costumbre hacia dentro de la iglesia. Y empiezan a decir, por eso la Biblia dice en determinado, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro y yo de Cristo. Es decir, ellos no piensan que no están haciendo algo malo. Porque están diciendo lo siguiente, no, a mí me gusta más cuando predica Pablo, a mí me gusta más cuando predica Pedro, a mí me gusta más cuando predica Apolo. Pero en realidad, nosotros no venimos a escuchar la palabra del Señor porque nos gusta fulano o vengano. Nosotros venimos a escuchar la palabra del Señor porque nos gusta al Señor de la palabra. Pero ellos llevaron eso hacia dentro de la iglesia. Y una vez que lo llevaron dentro de la iglesia, empezaron a crear dentro de la iglesia división. Y empezaron a dividir la iglesia en pequeños grupos. Y entonces Pablo tiene que escribir a esta iglesia y habla por eso en 2 Corintios a partir del capítulo 5 de la reconciliación. Pero él no está hablando solamente de la reconciliación entre el hombre y Dios. Él también está hablando de la reconciliación entre hermanos, de la reconciliación dentro de la iglesia, de la reconciliación entre los hombres, y está hablando de volver a reconstruir. Porque la definición de reconciliar es, la palabra griega usada en ese texto es catalazo, y catalazo significa cambiar una enemistad a amistad, volver a traer los ánimos desunidos. Es decir, volver a reconstruir. ¿Por qué? Porque los hombres con su carnalidad estaban destruyendo la iglesia de Corinto y él estaba escribiendo a la iglesia para volver a construir. Lo mismo que hizo Cristo por nosotros. Nuestra relación con Dios estaba destruida por nuestros delitos y pecados. Y Jesucristo no conquista solamente la oportunidad para nosotros de que seamos llamados hijos de Dios solamente en la cruz, en su muerte, sino también en su resurrección. Porque hay que entender dos cosas. En la cruz está representada la muerte de Jesús. En la muerte, Él paga el precio de la deuda que teníamos nosotros para con Dios. Paga la deuda y la factura del pecado que teníamos, la clavó en la cruz, dice en Colosenses. Pero en la tumba vacía, vemos Jesús resucitado. Y Él entonces en la resurrección vence también a la carne, al infierno, a la muerte, al diablo y el pecado. Entonces, la gran realidad de la resurrección es el hecho de que Jesucristo ahí ya lo conquista todo y nos vuelve a reconciliar con Dios. En mi barriada hay todavía un albañil, porque el hombre está vivo, y él siempre decía lo siguiente: es más fácil construir de cero que reformar. Es verdad. ¿A que sí? Es más difícil reformar que construir de cero, porque cuando tú construyes de cero, tú empiezas algo nuevo y vas hasta el final. Reformar muchas veces es tener que derribar y volver a construir. Pero ¿sabe qué? Dios no decidió hacer algo nuevo, decidió reformar. Pero reformar y restablecer o reconstruir la relación que tenía con el hombre. Y Dios, como no cambia de propósito como nosotros, porque el propósito de Dios sigue siendo de que Dios ha creado al ser humano para ser un adorador y tener una relación personal con Él cada día, este propósito no cambió. Ni la iglesia, ni ha cambiado el propósito de la iglesia, ni ha cambiado el propósito de la palabra, ni ha cambiado el propósito del evangelio, aunque los hombres muchas veces quieren cambiar los propósitos. Pero Dios no ha cambiado absolutamente nada.
Él nos reconcilió con Él a través de la obra de la cruz. Y cada día Dios trabaja para que nuestra relación con Él permanezca. La pregunta es, ¿será que trabajo yo para que mi relación con Dios permanezca? Si no lo hago, ¿puedo volver a hacer? Imaginemos lo siguiente, dos amigos muy íntimos. Imagínate tu amigo, el más cercano, el más íntimo, con quien tienes una relación muy estrecha. Por algún motivo hay una discusión. Y a partir de la discusión empieza la distancia. Bueno, ya no le escribes. Entonces ya no le llamas. Ya no le ves. Ya no hablas con él. Y la distancia cada día que pasa por no trabajar en función de la relación va distanciando uno del otro. Ya no hay armonía. Ya no hay cercanía, ya no hay intimidad. La relación entre esos dos amigos deja de ser una relación de amistad. Es lo mismo que ocurrió con el ser humano en el día en que decidió atender al consejo del diablo en el jardín del Edén. Desde entonces, el ser humano se viene alejando de Dios. Y la relación es cada vez más distante. Y eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Porque todas las cosas que nosotros vemos en el día de hoy, a nuestro alrededor y que están ocurriendo, son consecuencias de la distancia que se aumenta entre el hombre y Dios. Porque no es normal que un padre quite la vida de sus propios hijos. Pero dice Mateo, padre se levantaría contra hijo y los hijos contra los padres. Y entonces la relación que debería de ser cercana, porque Dios nos creó para una dependencia de Él, el ser humano no funciona si no tiene dependencia de Dios. Como decía Olga al principio, fuera de Dios no hay nada. Fuera de Jesucristo no hay nada. Puede haber algo superficial, temporal, carnal, pero eterno no hay nada. Pero en Cristo Jesús tú y yo tenemos esperanza y vida eterna. Y lo eterno permanece. Es a través de la obra de Jesucristo y de su resurrección que tú y yo podemos esperar resurrección. ¿A que sí? ¿Tú esperas resurrección? Amén. O entonces arrebatamiento. Sería mejor, ¿no? No pasar por la muerte y directamente al cielo. ¡Qué privilegio! A lo mejor estamos cerca, no lo sé. La Biblia dice que vendrá como ladrón, no va a avisarnos cuándo va a venir. Pero sí que dijo que las señales sí que las podríamos ver. Entonces, Pablo dice que Cristo nos reconcilió con Dios a través de su obra en la cruz. Había una enemistad. Ahora, cuando los dos amigos, volvemos al ejemplo, a la ilustración. Cuando los dos amigos deciden acercarse otra vez, tienen que hacer el proceso inverso. Y tienen que sacar tiempo el uno y el otro para volver a tener una relación con esta persona. Por ejemplo, desde Madrid, nosotros podríamos tener algún tipo de relación con los hermanos de aquí, pero a la distancia, una vez u otra, pero al momento en que hemos vuelto y está más cerca, nuestra relación es más cercana. Pero tenemos que aún así aplicarnos para que la relación sea cercana. Entonces, el proceso de volver a estrechar tu vida con Dios va a demandar de ti y de mí un esfuerzo.
Porque Dios, su propósito sigue siendo restaurar su relación con el ser humano. Y Dios está buscando cada vida y cada alma que existe en el campo de Gibraltar. Sea la mía, sea la tuya, sea de nuestros familiares, sea la de nuestros vecinos. Dios nos está buscando y quiere reconciliarnos con Él. Entonces, en 1 de Juan 4:10 dice lo siguiente: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, solo en Cristo hay posibilidad de reconstruir, de restaurar, de hacer de nosotros una nueva criatura. Dios no está interesado en el viejo hombre. Dios quiere hacer del viejo hombre un nuevo hombre, un hombre espiritual. Porque el hombre natural a Dios no le interesa. ¿Es así o no? Es así. Dios quiere trabajar con el hombre espiritual. Y por amor entregó a Jesucristo por ti y por mí, para que tengamos salvación y vida eterna. Él nos reconcilia con Él. Él ha dado el primer paso para que tú y yo volviéramos a tener esperanza. No, pero pastor, hace 25 años en un culto que yo estuve, yo recibí a Cristo y allí tomé la decisión de tener una vida con el Señor. Yo podría decir que ya hace unos 33, y seguro algunos más. No. Tú y yo hemos tomado decisión de contestar al amor de Dios, porque hace más de 2000 años que Cristo dio el primer paso, pensando ya en ti y en mí, para que nosotros fuéramos reconciliados con Él. Solo en Cristo se puede reconstruir todo aquello que el pecado ha destruido. Yo no sé cómo tú has llegado al Señor, pero yo he llegado a las últimas. Yo he llegado, en decir se dice, como un caco. Significa como un trocito. Es decir, mi vida estaba destruida físicamente, emocionalmente, espiritualmente, de todas las maneras que puedes imaginar. Para mí no había esperanza porque yo ya había buscado solución en muchos lugares, y algunos de los cuales me avergüenzo de haber buscado solución ahí. Pero Dios en su misericordia me rescató y me alcanzó, me redimió, porque Dios redime a través de la obra maravillosa de Jesús. Su gracia me alcanzó, porque la salvación es por gracia, ¿verdad? Amén. Pero no es gratis. La salvación es por gracia, pero no es gratis. La salvación tuvo un precio de sangre. Es la sangre pura y santa del Señor Jesucristo. Por eso, en el día de hoy, cuando nosotros recordamos la resurrección, nosotros recordamos la obra de Jesús en la cruz. Y solo a través de la obra de Jesús en la cruz y su resurrección, nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Hay esperanza para ti y hay esperanza para mí, porque Cristo murió y resucitó al tercer día. La esperanza no está en que yo sea bueno, en que yo sea una buena persona, que debo de serlo, o entonces que haya en mí capacidad o inteligencia. No. Lo único que Dios espera de nosotros es que tengamos fe, que renunciemos al mundo y que abracemos el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces Él va a reconstruir la relación con nosotros y la va a establecer para que disfrutemos de Él cada día. Pero el Evangelio no es solamente el hecho de que somos reconciliados con Dios, sino que también somos llamados
a llevar el mensaje de reconciliación a los demás hombres. Es decir, dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, le agradó al Padre que Jesucristo nos hubiera reconciliado con él. Pero en Marcos dice, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquel que cree será salvo. Si yo me siento y yo vivo como una persona reconciliada con Dios, tengo la tarea dada por el propio Jesús de hablar a otras personas que hay posibilidad de reconciliación con el Señor. Somos llamados a llevar una palabra de reconciliación al Señor. Somos llamados a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y en la resurrección Jesucristo conquistó o rescató la autoridad y el poder, porque dice la palabra del Señor, toda autoridad ha sido dada al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Y entonces, con esta autoridad, el Señor nos da victoria sobre el pecado. Porque no hay victoria en el pecado en mi capacidad humana. Hay victoria sobre el pecado en la fuerza de Jesucristo, en el poder de Jesucristo en mi vida. Ahí yo puedo vencer el pecado, la carnalidad, las tentaciones, las debilidades. Yo puedo vencer todas estas cosas porque Jesucristo dice que en Cristo somos más que vencedores. Pero eso solo es posible porque Jesucristo vive en mí y en ti. En Él está la victoria. ¿Sabe por qué digo esto, hermano? En este día. Porque habrá momentos en que nuestra carne va a decir, tú eres tan bueno, pero tú eres tan inteligente, pero tú eres tan capaz. La carne siempre va a decir que nosotros podemos, sabemos, debemos, y eso es un engaño más al cual tú y yo no podemos atender. Pero Jesucristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección, nos regala a ti y a mí la oportunidad de vivir en victoria. Porque como Él venció, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, vuelvo al texto inicial que hemos leído, donde dice en el versículo 20 que somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Y Dios quiere usar tu vida y mi vida como embajadores del reino y del evangelio. Es decir, ¿qué hace un embajador? Un embajador es alguien que representa una nación y va a vivir en otra nación. Y trabaja en función de mantener las relaciones bilaterales de manera que haya amistad. Y todas las veces que hay un problema, el embajador es llamado para intentar reconciliar las partes. A eso nos llama, y está diciendo Pablo en este texto, que nos llama como embajadores, sea para volver a restablecer nuestra propia relación con el Señor, para volver a restablecer las relaciones de otras personas anunciando el Evangelio, o para ayudar, porque dice la palabra que debemos de ayudar a los hermanos a seguir caminando en la presencia del Señor y a llegar en el lugar que Dios quiere que lleguemos. Pero eso solo es posible si nosotros tenemos presente de que el Señor Jesucristo ha pagado el precio para nuestra salvación. Y a través de su resurrección ha conquistado para nosotros la oportunidad de reconciliación. Digo
a las parejas, a los casados. ¿Es bueno estar peleado? No es bueno. Ni cuando eres joven, ni cuando ya tiene algunos añitos ya de casado. No es bueno. Pero la reconciliación siempre es buena. ¿A que sí? Y en las reconciliaciones siempre hay que poner un poquito cada uno de su parte. A lo mejor uno tiene que dar el paso, ¿no? Pedir perdón, pedir disculpas, pero vivir en paz es lo mejor que podemos tener en el Señor. Y voy concluyendo diciendo lo siguiente: solo se puede tener paz para con Dios por medio de Cristo. Solo se puede reconciliar el padre con su hijo a través de Cristo. Solo se puede reconciliar el esposo y la esposa en Cristo. Solo se pueden reconciliar los amigos por medio de Jesucristo. Solo se puede reconciliar las familias por medio de Jesucristo. Porque siempre en Cristo habrá esperanza. Él venció en la cruz, resucitó al tercer día y nos regaló a ti y a mí una esperanza viva y eterna. Aleluya.